Hola chicas, chicos. Hoy día vamos a ver la última parte de la primera unidad, que es la obtención del plano a partir del modelo en 3D. Para ello, vamos a abrir el ambiente plano, que en donde aparecen todas las herramientas para hacerlo, que es un ambiente completamente diferente al ambiente de modelado. Para ello abrimos un archivo nuevo y aquí seleccionamos iso.idw. Colocamos crear. Yo aquí tengo una pieza base, una pieza simple, donde vamos a crear las vistas para poder imprimir el plano de esta figura. Ya, por defecto abre un formato tamaño A3 que se puede cambiar al tamaño que sea adecuado para la pieza que estemos dibujando. Para cambiar el tamaño del formato debemos dirigirnos a Sheet, a hoja, botón derecho y aquí se coloca editar hoja, edit sheet. Y aquí podemos seleccionar desde un listado los diferentes formatos que dispone el programa. Por ejemplo, A4. Aquí aparece la posición del cuadro explicativo y la orientación de la hoja. Portrait es vertical y Landscape es horizontal. Portrait lo utilizamos en los formatos A4 y Landscape se utiliza normalmente en el tamaño A3, A2, A1, A0. Como lo estoy cambiando a un A4, lo dejo vertical, ok. Y ahí se cambia sin ningún problema el tamaño del formato. Lo voy a volver a A3 porque es más adecuado a la pieza que estoy dibujando ahora. Botón derecho, Edit Sheet, me cambio a tamaño A3, Landscape para que sea horizontal. Ya tenemos nuestro formato, el cuadro explicativo. El cuadro explicativo lo puedo cambiar ahora o al final del proceso o en cualquier momento en realidad. Para editar el cuadro explicativo debemos dirigirnos a ISO, botón derecho, editar definición, edit definition. Y aquí va a aparecer el cuadro explicativo con todas sus cotas, con todos sus textos para ser modificado. El problema es que igual va a ser un poquito tedioso estar cambiando todo, sobre todo porque está en inglés y no necesariamente el cuadro explicativo es el mismo que estamos acostumbrados a utilizar. Así que una forma fácil, rápida y cómoda de cambiarlo es tomando un cuadro explicativo ya hecho. Como es de la misma empresa de AutoCAD del programa, tiene muy buena compatibilidad y lo que voy a hacer aquí es tomar un cuadro explicativo que tenga dibujado en AutoCAD. De hecho, este formato se los voy a subir al ambiente aprendizaje para que lo tengan. Tomarlo desde aquí y copiarlo y pegarlo en Inventor. Acá elimino el cuadro con suprimir y en AutoCAD con Control C para copiar de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Para no pasar a llevar las líneas del margen del formato que no quiero traspasarla, solamente el cuadro explicativo. Enter. Y ahí quedó en memoria, así que nos vamos a Inventor y Control V o Control V para pegar. A veces se demora un par de segundos en aparecer el cuadro. Ahí apareció. Donde lo ubican, en cualquier lugar. El programa automáticamente lo va a ubicar en la esquina inferior derecha. Sobre la misma podemos hacer modificaciones, por ejemplo el nombre de quien dibujó, ahí van a colocar su nombre y apellido. Otro dato que normalmente cambiamos la fecha, por ejemplo 21 del 04. Aquí hay un detalle, el programa incluso cuando estamos escribiendo el texto dentro del cuadro explicativo asume muchos símbolos como funciones matemáticas. Me refiero aquí al colocar el dividido, me va a lanzar un tipo de advertencia que en realidad le voy a dar OK para poder seguir escribiendo. El nombre de la pieza. Y si quiero centrarlo porque me quedó muy a la orilla, simplemente se pincha y se mueve. Voy a finalizar y me pregunta si quiero guardar los cambios. Sí, claramente sí. Ya, ahora ya tengo mi formato con mi cuadro explicativo, el que yo quiero usar.
Y recuerden, cada vez que quieran hacer una modificación, botón derecho sobre ISO, no el de ahí arriba, acá, Edit Definition, y ahí pueden hacer las modificaciones que quieran. Ya, ahora empezamos con la creación de las vistas en sí. Tenemos aquí un listado de tipos de vistas. La vista base, vista proyectada, auxiliar, seccionada o en corte, de detalle, entre otras. Y en el menú de anotación aparece todo lo referente a acotado, a líneas de eje, notas y, y otro tipo de elementos que nos indican las normas y otros detalles de la pieza. Empezamos con las vistas. Siempre partimos con una vista base para poder partir desde ahí. Aquí me dice que debo tener guardado el documento primero. Voy a aceptar y lo voy a guardar. Por ejemplo, aquí mismo, archivo de Inventor. Voy a colocar ejemplo. Me está pidiendo guardar el archivo, el modelo en 3D. Si no está guardado no me deja crear las vistas. Bueno, y ahí empieza. Me tiró por defecto una vista principal que yo no quiero, pero yo la puedo ir modificando de acuerdo al cubo. Y ahí le doy la ubicación. Tengo la posibilidad de seguir al tiro proyectando las otras vistas. Pero yo voy a aceptar ahí, considerando algunos detalles. Por ejemplo, la escala va a ser 1:1. Eh, ese botón me indica que va a mostrar las aristas ocultas. Ese botón remueve las aristas ocultas. Y ese botón le da la textura al material que elegimos o le aplicamos en el modelo en 3D. Ya, le voy a decir que muestre la arista y que no pinte la vista, que no la pinte. Le voy a dar OK y ahí está. La voy a mover. Para moverla simplemente uno se acerca, aparece una línea punteada, se pincha y sin soltar se mueve. Ya, como ya tengo mi vista base, voy a seguir con las proyecciones. Las vistas proyectadas es para crear la vista izquierda, derecha, superior, inferior y posterior. Ya, acá me reconoce al tiro la vista base y yo puedo crear las restantes vistas. Y aquí en diagonal me crea una isométrica. Cuando ya haya creado todas mis vistas, le doy OK y ahí creo esta vista a partir de la vista base. Eh, algunos detalles, por ejemplo, si necesito crear líneas de eje, en el menú de anotación aparece todo lo referente a líneas de eje. Aquí hay diferentes opciones. Vamos a aplicar 3 de las 4. Esa no, porque el dibujo no da como para aplicarlo. Pero por ejemplo, empezamos con esa. Esa es la típica línea de eje que nosotros le decimos que comienza en un punto, termina en otro, botón derecho, crear. Y ahí la crea. Eso sí, el programa por defecto tiene creada en la línea de eje una línea de trazo y no un punto, sino que un trazo más corto. La idea es que sea de trazo y punto. Todo lo referente a la modificación de las líneas, de las cotas, lo hacemos aquí en Edit Layers. Vamos a empezar primero con las líneas. Edit Layer, a veces se demora un poquitito en aparecer. Y acá, por ejemplo, todo lo que sea línea de eje yo lo voy a cambiar. Center Mark es una línea de eje. Y en vez de la que aparece ahí, le voy a decir que es de trazo y punto. Long Dash Dotted. Lo mismo en Centerline. De trazo y punto. Long Dash Dotted. Aparece el espesor al lado, por lo tanto lo podemos modificar en caso de que sea necesario. Voy a colocar Save and Close. Guardar, siempre hay que guardar los cambios, si no, no los va a aplicar. Y ahí ya si se fijan es de trazo y punto. Otra alternativa para colocar una línea de eje es con esta herramienta que crea una línea de eje entre dos bordes o dos aristas. Por ejemplo esa, y ahí la crea. Aprieto escape para salir del comando y ahí la puedo alargar un poco más.
Otra herramienta para crear líneas de ejes es Centermark, que aquí basta con marcar una circunferencia y automáticamente va a marcar una línea de eje en esa posición. Ya. Voy a eliminar esta vista porque necesito, por ejemplo, acotar la profundidad y la norma me dice que no debo acotar en una arista oculta, así que voy a aplicar un corte. Voy a eliminar esa vista. Para eliminarla se pincha, un clic y luego suprimir. Ya, ahora me vuelvo al menú de vistas, le digo vista en corte, Section View, marco a la vista que voy a cortar y ahora necesito trazar por dónde va a pasar el corte. Voy a dar un ejemplo primero, después me voy a volver al más adecuado. Siempre primero dejar un espacio para colocar la etiqueta. La etiqueta me refiero al nombre del corte y la dirección del corte. Por lo tanto no lo puedo hacer muy apegado a la pieza porque me va a quedar la línea encima. Entonces le doy un espacio antes. Si yo quisiera, por ejemplo, un corte guiado, basta con dibujarlo como yo lo necesite. Por ejemplo, ahí. Siempre dejando un espacio ahí para la etiqueta. Botón derecho, continuar. Aquí me aparecen las características. Lo voy a aplicar. Y ahí me genera un corte que yo lo guíe a través de las perforaciones. Ya fue un ejemplo porque no lo necesito guiar allá. Basta con cruzarlo completo aquí, corte total. Y voy a obtener el mismo resultado. Voy a eliminar la vista, la pincho y la suprimo. Nuevamente. Section View, elijo la vista, elijo por dónde va a pasar. Botón derecho, continuar. Aplico oposición a la vista, siempre procurando mantener la misma distancia. Y ahí me generó esa vista en corte. Sigo con las líneas de eje. Lo mismo acá. Aprieto escape y puedo alargar para que salga del dibujo. Ahora, necesito ir acotando. Hay un par de detalles con respecto a las cotas. Cuando nosotros acotamos, por ejemplo, voy a acotar aquí. Ya, noten que aparece como una marca para el posicionamiento. Esta marca me indica la distancia que está configurado el programa para el posicionamiento de las cotas. La norma chilena nos dice que la primera cota va a 10 y las restantes a 7. Por lo tanto, eso hay que modificarlo porque el programa no viene con esa configuración. Otro detalle es que podemos notar que la cota viene con 2 decimales de precisión, que es lo que normalmente uno ocupa. Lo que sí no ocupa, que cuando esos decimales son 0, la idea es que no se vean. Si por ejemplo dijera 20,17, que se vea el 17. Pero si esos decimales son 0, la idea es que no los muestre. Entonces vamos a hacer esa modificación. Nuevamente en Edit Layer, lo de la layer no lo quiero ver, así que aquí la escondo y me voy a Dimension. El estilo de acotado que viene por defecto es el Default ISO, por lo tanto ese voy a modificar con un doble clic. Ya. Si le quiero quitar los ceros a las cotas lineales, desmarco Trailing ceros y ahí los va a quitar. Sigue estando con 2 decimales de precisión. Insisto, si hay una cota que diga, por ejemplo, 12,37, el 37 lo va a mostrar. Lo que hace esto es quitar los ceros en caso de que sea un valor entero. Y también voy a quitar los ceros en las cotas angulares. En Display voy a hacer la configuración de la distancia. La primera distancia está representada por la letra E, la segunda distancia está representada por la D. En la E está en 10, que está bien, y la D debe ser 7. Aquí hay hartos detalles más que uno puede cambiar: el tamaño de la flecha, el tipo de flecha,
hay diferentes otras opciones. Cada vez que quieran modificar algo con respecto al acotado, es aquí donde deben dirigirse y buscar la herramienta. Generalmente todos los iconos tienen una imagen representativa, por lo tanto es fácil deducir qué es lo que hay que, qué es lo que hay que cambiar. Por dar un ejemplo, si yo considero que la distancia del texto a la línea es muy grande con 0,7, lo reduzco, por ejemplo, 0,4. Otro detalle, voy a guardar, es muy importante ir guardando cada ventana. Con respecto al texto, si yo quiero cambiar el texto de las cotas, no lo hago en la cota en sí, a pesar de que aquí me diga texto, aquí me dice que yo estoy ocupando no text. Si yo voy a listado de texto, ahí dice no text. Y aquí es donde quiero cambiar. Por dar un ejemplo, si considero que el tamaño de cota de 3,5 es muy grande, solamente por hacer un cambio, lo voy a dejar de 3. Y otro cambio para que se note más, cursiva, solamente como ejemplo. Guardar y cerrar, y ahí achicó el número y lo dejo cursivo. Entonces cada vez que quieran hacer ese tipo de modificaciones, es ahí donde deben dirigirse. Ya, voy a seguir acotando. Le hago clic al radio. Aquí. Por ser una circunferencia completa, el programa automáticamente me arroja la cota diametral. Cuando el círculo no es completo, como por ejemplo esos de afuera, me arrojó la cota radial. Pero si yo quisiera mostrar aquí el radio, no el diámetro, antes de hacerle clic para fijar la cota, se debe pinchar con el botón derecho del mouse, Dimension Type, y aquí cambiamos a radio. Y ahí uno puede cambiar la cota a su gusto. Sigo. Por ejemplo, voy a mantener esa de diámetro 8. Acá. Voy a decirle desde aquí a acá. Ahí me dice que está a los 10. Eh, ¿Qué más? La cota. A ver, aquí tengo hartas opciones. Yo puedo pinchar el elemento y me aparece la cota. Puedo pinchar entre dos elementos, por ejemplo, entre esa línea y esa línea, y me va a aparecer la cota. Y también tengo la opción de pinchar entre puntos, entre ese punto y ese punto, y va a aparecer la cota. O sea, tengo hartas, digamos, formas de ubicar una cota. Eh, Me falta la de acá. Ahora, me falta acotar la profundidad de la perforación de- del, del abocardado que tiene acá. Quizá el espacio es muy pequeño para colocar la cota. Me refiero a que si coloco acá, puede que me complique ubicarlo un poco porque hay poco espacio. Entonces, para ello voy a hacer una vista de detalle. Detail View. Marco a la vista que le voy a crear el detalle con un clic y ahora genero un círculo en la zona que quiero detallar. Por ejemplo ahí, un clic y agrando. Como es detalle no puedo hacer algo gigante. Y ahora me pregunta dónde quiero dejar ese detalle. Por ejemplo aquí. Y ahí está mi detalle en escala 2:1. Si yo considero que ese detalle es muy pequeño, necesito que sea más grande, hay que editar la vista. Cada vez que queramos editar una vista, la que gusten, es un doble clic. Me acerco cuando esté punteado, doble clic. Y aquí le voy a dar, por ejemplo, la escala. 3:1. Y ahí agrando. Siempre, si quieren editar una vista, es un doble clic y le pueden cambiar la escala, los colores, como gusten. Sobre la misma voy a aplicar líneas de ejes, escapo y alargo. Voy a aplicar la cota y ahí ya la puedo aplicar sin dificultad porque claramente el espacio, ahora dispongo de ese espacio para hacerlo. Las etiquetas o las leyendas las podemos mover a la posición que nosotros gustemos. Incluso se podrían quitar. Aquí la misma C me molesta ahí, la dejo ahí. Eh,
Como este es un software paramétrico, podemos hacer muchos cambios. Por ejemplo, yo quiero cambiar, no quiero detallar ahí, quiero detallar acá. Aquí me lanza una advertencia, acepto. Y esa advertencia es principalmente por esa cota, porque ya no sabe la posición. Eh, pero cambia. Yo la puedo mover ahí y automáticamente se va ordenando. Si el círculo lo hice muy grande, muy pequeño, lo puedo agrandar o disminuir. Ya, coloco la cota que recién había borrado. Ya. Eh, Acá, si el crear una vista en corte completa solamente para acotar esa profundidad, considero que es mucho. Yo podría crear una vista, un corte parcial. Por ejemplo, lo voy a crear acá. Para el corte parcial hay que tener en consideración un pequeño detalle, pero que es súper importante. Eh, Acá. Primero debo crear un sketch para poder generar un corte parcial o corte mordedura que se le llamaba también. Primero debo crear un sketch, pero no es colocar un sketch y nada más. La idea es que primero esté marcada la vista donde voy a crear el sketch. Esté marcada, ahí le hice un clic y si se fijan está marcada. Y ahora aprieto crear un sketch. Aquí voy a dibujar la zona que voy a cortar. Voy a generar líneas irregulares. Ya por ejemplo ahí. Y cierro. Finalizo. Ya dibujé el sketch por donde va a ser el corte. Ahora le digo que quiero crear una vista en corte. Aquí hay una roturas para piezas largas, vista en corte. Le digo la vista que tiene digamos el corte que quiero realizar o el boceto, que es esa. Ahí lo reconoció. Si no hubiese hecho clic a la vista anteriormente, lo más probable es que no reconozca ese corte. ¿A partir de dónde? De ese punto. Ese punto está, para que se me entienda, en esa cara. Ese punto que pinché es más o menos ese. Por lo tanto, yo necesito que el corte llegue hasta aquí al medio. Así que la profundidad son los mismos 15, la distancia de ahí a ahí, el radio 15. Le doy un OK y ahí me genera un corte mordedura. Aquí la línea de eje como corté se perdió, así que la elimino y la creo de nuevo. Escapo y el arco. Entonces ahí tengo la posibilidad de crear un corte parcial para no tener que estar haciendo un corte completo para generar esa vista. Eh, la isométrica. La isométrica, por ejemplo, está bien esa, pero yo no la quiero como acostada. Entonces, si quiero cambiar la posición, una alternativa, porque hay más de una, voy a eliminarla, es que cuando crea la vista, fíjense, yo no necesariamente tiene que ser solo de esa, puede ser de esa. Y al colocarla acá, se ve. Incluso me la muestra con el corte. Ya, pero tampoco me sirve, sigue estando de pie. Entonces, lo que voy a hacer, y fíjense, si le creo una vista isométrica a esa, mire, también me la muestra en corte. Yo la podría tener ahí, por ejemplo. La voy a dejar ahí para que se visualice mejor. Aquí me arrojó la vista que quiero, pero hacia abajo y obviamente sin el corte. Entonces, saco como conclusión que para que me la muestre hacia arriba, yo tendría que crear una vista de esa hacia arriba, botón derecho crear, y una vez que está creada, genero otra. Y ahí está la posición que yo quiero. Esa ya la puedo eliminar porque la utilicé solamente de apoyo y me quedo con esa. Si quisiera que esta figura tuviese un color para que se imprima, doble clic para editarla y aquí le digo que la quiero con color. Ok. Si esa también la quisiera con color, aquí me aparece apagado. Aparece apagado. Desmarco acá la vinculación y ahí la puedo hacer. Incluso le puedo cambiar esta la escala. Por ejemplo, quiero que se vea el doble más grande.
y ahí está con la escala nueva que le apliqué. Em, Aquí aparecen otros estilos de corte, pero no se aplican mucho. Ahora lo voy a imprimir. Lo voy a imprimir en PDF porque no tengo una impresora con este tamaño, que es un tamaño A3. La típica impresora de la casa no imprime este tamaño. Así que lo voy a imprimir en un PDF. Aquí hay dos pasos para imprimirla. El primero es configurar el tamaño del papel. Esto es en File. Sin hacer clic me posiciono en Print y aquí coloco Print Setup. Yo aquí tengo un programa que se llama DoPDF, lo pueden descargar, es gratuito y funciona súper bien. Eh, entonces con ese me va a generar el PDF. Y el tamaño del papel que voy a imprimir es A3. Horizontal, aceptar. Esa es la primera parte. Ahora la segunda parte, que es la impresión en sí. Coloco imprimir, puedo ir acá, o control P. Si hago una vista preliminar, ahí ya se ve que encaja todo perfectamente, las piezas se ven con colores. Yo el formato o el cuadro explicativo no quiero que se vea con color. Así que aquí le voy a decir todos los colores en negro. Esto, ojo, me lo está dando el tipo de impresora que tengo. Voy a hacer una vista preliminar. Ahí está el cuadro, fíjense, en negro. Y ahí ya está listo para ser impreso. Le voy a decir print. Ok. Y acá lo voy a ubicar, por ejemplo, en el escritorio. Aceptar. Y aparte de crearlo, también lo va a abrir. Y ya está listo para ser impreso en cualquier otro lugar. Basta con que vayan con el pendrive y el PDF y lo pueden imprimir en cualquier centro de ploteado o fotocopiado. Eso, chiquillos. Nos estamos viendo en la siguiente. Chao.